muy buenas tardes con toda la audiencia de Ecuador y del mundo que nos acompaña en la programación de Hoja de Ruta Radio. Pues este día contamos con una valiosa presencia aquí para nuestro medio, con el compañero Felipe Vega de la Cuadra, que es psicólogo, comunicador, escritor y actualmente parte de la Dirección Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana. Le hemos invitado para conversar de la coyuntura nacional e internacional y esperamos que sea de interés de toda nuestra audiencia esta entrevista. Muy buenas tardes, Felipe. Hola Paulina, qué gusto estar contigo y estar en el medio, un medio de los más sólidos que tenemos en el espectro digital y más valientes, ¿no? Más valientes, donde se dicen las cosas tal y como son, sin medias tintas. Así que para mí es un orgullo muy grande participar contigo en esta entrevista. Muchas gracias, Felipe. Para iniciar, yo quisiera preguntarle ¿qué opinión tiene usted de la situación que está pasando el Ecuador? Para introducir un poquito, ¿no? En el contexto, digamos, de un estado fallido, se podría decir, porque no se respetan las instituciones. El Ejecutivo, pues, ha cooptado todas las instituciones que deberían garantizar la democracia en el país. Es evidente el autoritarismo. La violencia sigue desangrando el país, no hay una propuesta clara, no hay proyecto, no hay equipo de gobierno. En ese contexto, ¿cuál es su análisis de lo que está pasando en el Ecuador? Mira, hay muchas interpretaciones que se hacen sobre lo que sucede en el país. Unas van por la explicación vía estamos en una dictadura, otras van por la vía vivimos un régimen cívico-militar, pero creo yo, Paulina, que un antecedente parangonable a la situación en la que vive el Ecuador hoy, en donde no hay democracia, definitivamente no hay democracia, en donde no hay institucionalidad, no hay ningún viso de institucionalidad, no hay un procedimiento para ninguna acción de gobierno, no hay procedimientos judiciales, jurisdiccionales, no hay procedimientos legales, no hay procedimientos parlamentarios, es decir, estamos en tierra de nadie. ¿Qué antecedente tiene la historia de nuestro territorio para poder compararlo y parangonar la situación actual con el régimen que se vivió en ese entonces? Yo me he devanado la cabeza tratando de encontrar antecedentes en las dictaduras militares y civiles que hemos vivido en el Ecuador, y ninguna ha tenido el alcance brutal que ha tenido estos tres gobiernos últimos, ¿no? Empezando con el gallo hervido Julio César Trujillo, que se declaró que la Constitución era él, como Luis XV, el rey de Francia, que dijo l'état c'est moi, dijo la Constitución soy yo. No hay parangón en las dictaduras ni civiles ni militares del Ecuador que hemos vivido, tampoco en los autoritarismos estilo Gabriel García Moreno o estilo Juan José Flores, ¿no? No tiene parangón lo que estamos experimentando el día de hoy. Me he encontrado una situación que vivió la Real Audiencia de Quito en el año de 1807. En 1807 murió Francisco Luis Héctor Barón de Carondelet, que era presidente de la audiencia, y por eso el palacio se llama el Palacio de Carondelet, porque fue construido por él y fue puesto como sede de gobierno por él. Había fallecido en el mes de agosto del año 1807 y se generó un vacío de poder porque hasta que se nombre un nuevo presidente de la audiencia tenía el cabildo quiteño que encargar a alguien esa tarea. Pues pasó un militar, un coronel español que se iba rumbo al virreinato del Perú, y entró al velorio de Francisco Luis Héctor Barón de Carondelet
y dijo, ¿quién es el presidente? El cabildo le dijo, nosotros vamos a nombrar. Y dijo, no, aquí el presidente, la audiencia soy yo. Y este coronel Diego Antonio Nieto se convirtió en más o menos lo que es el señor Noboa el día de hoy. Hacía y deshacía de las leyes, de los reglamentos, de las disposiciones, del modus vivendi, de la jurisprudencia. Este señor destituyó a todos los funcionarios de la Real Audiencia, entre ellos al marqués de Selva Alegre, a los próceres ecuatorianos del 10 de agosto, a Quiroga, a Morales, desterró a Quiroga, persiguió a Morales, puso preso al capitán Juan Salinas, se permitió hasta abofetearle al capitán Salinas, a humillarlo con su esposa, como se hace ahora con el alcalde de Quito y el alcalde de Guayaquil, perdón, y este tipo de acciones absolutamente írritas e inaceptables, ¿no? Rodríguez de Quiroga era fiscal de la Real Audiencia, pues le destituyó y puso de fiscal a un soldado suyo para que haga lo que le daba la gana. Es decir, el antecedente está en ese episodio de autoritarismo, de destrucción de todo régimen de convivencia y de contrato social que vivimos en 1807 y que generó la revuelta del 10 de agosto de 1809. ¿No? Se inauguró la independencia ecuatoriana allí, frente a este mandón, que le llamaban así, a este mandón Diego Antonio Nieto, ¿no? Entonces el Ecuador no vive una dictadura, vive un salto hacia atrás, hacia 1807, al régimen virreinal, en donde hay un gran mandón del emporio del hegemón, que en esa época era Fernando VII, el rey Fernando VII, y ahora es el señor Trump, y un obediente obsecuente con cargos virreinales y arrestos virreinales, que es el señor Noboa, que se cree el émulo, y esto te hablo en términos de psicología social y psicología, emula al señor Trump, y cree que debe hacer lo que el señor Trump hace en la península arábiga, en el Golfo Pérsico, cree que puede hacer acá con Colombia o dentro del país. Por lo tanto, estamos asistiendo a la demolición de la República. En el Ecuador dejó de existir la República y los poderes republicanos. ¿No? En el Ecuador dejó de existir la República, la Constitución republicana. Vivimos un régimen virreinal en donde el señor hace su libre, soberana y autónoma voluntad, en concordancia con el hegemón, con el rey global, que en Estados Unidos, que nunca han tenido rey, ni siquiera en la época de la colonia, reconocían al rey británico como autoridad sobre ellos, hicieron grandes manifestaciones contra el señor Trump con la consigna "No kings", no queremos reyes, no tenemos reyes. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, tal vez, Paulina, esto es lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Entender esto es comprender este régimen en el cual la Asamblea Nacional no es más que una colección de 77 esbirros que votan por lo que el señor diga. Entender que los ministros de Estado no son nada más que empleados suyos, que como en la época del conde Ruiz de Castilla, Tomás de Arrechaga y Fuertes Amarre y todo el coro de áulicos que tenía, hacían lo que él decía, nada más que lo que él decía. Hemos roto toda institucionalidad republicana en el Ecuador. No hay institucionalidad republicana en el Ecuador. Hemos vuelto al virreinato. Tal vez esto explique, Paulina, en el marco general lo que estamos viviendo. Así es, yo creo que la aclaración, o sea, la referencia, digamos, es súper interesante porque para mucha gente, no, como usted bien decía, no se tiene como una memoria, ¿no? Yo digo que fui testigo, digamos, del autoritarismo de León Febres Cordero, no llega ni a los
ni a los talones, digamos, de lo que se está viendo ahora, ¿no? Es realmente un autoritarismo así de reyesuelo, de tiranito, de aprendiz, en lo que está haciendo Noboa en el país y respetando, como usted bien decía, todas las instituciones y queriendo ser el empleado del mes de Donald Trump, ¿no? O sea, compitiendo con este otro tirano y desquiciado realmente, porque es desquiciado, no creo que haya otro término para llamarle a Milei, ¿no? Están compitiendo por quién es más obsecuente, quién demuestra más lealtad y servicio, digamos, a los intereses de Donald Trump, ¿no? Claro. Y en esta, digamos, digamos, en este contexto que estamos viviendo aquí, ¿cómo ve usted el panorama de Latinoamérica? Tu pregunta es muy pertinente porque refuerza la hipótesis de que hemos dado un salto atrás de más de 200 años hacia el régimen colonial y el régimen virreinal, en donde el hegemón, que son los Estados Unidos y el señor Trump, que se considera el mandante global, porque se permite, por ejemplo, decir, bueno, no importa, yo acepto que nombren un nuevo ayatollah, pero que me pasen los nombres para yo dar mi visto bueno. O sea, esto ya es una cosa no solo desquiciada, sino desproporcionada. Tiene falta de proporción. Es como decirle al cónclave católico en el Vaticano, ¿sabes qué? No elijan a ningún papa, pásenme los nombres y yo veré quién es el nuevo papa, yéndose inclusive, yo no creo, pero se diría inclusive, en contra del dogma de la inspiración del Espíritu Santo en el nombramiento del Papa, ¿no es cierto? Entonces, el Señor estuviera por encima de eso, porque el ayatollah no es solo el mandatario, sino también es el líder espiritual del mundo musulmán chiita, donde también funcionan las cuestiones de inspiración divina, pues. Entonces, ni siquiera eso comprende, pero él se considera, y esto ya como psicólogo te digo, es una fabulación de su poder global y de su imperio global sobre el mundo. Y el primer espacio territorial sobre el cual se siente dueño y señor es Latinoamérica. Se ha permitido hacer lo que hoy se conoce el corolario Trump para la doctrina Monroe, que dijo América para los americanos. Pero entendamos que James Monroe era presidente de los Estados Unidos en el año de 1823, cuando los procesos independentistas en América se extendían. En el año siguiente, en el 24, fue la batalla de Pichincha, y en el 25 la de Junín, ¿no? Y luego la de Ayacucho, ¿no? Es decir, los procesos independentistas estaban sucediéndose y la doctrina Monroe, y en esto hay que ser equilibrados y justos, era una advertencia a Europa. Es decir, ¿saben qué? América es de los americanos, pero seguramente pensaba en los americanos peninsulares, en los americanos del Virreinato del Perú, de la Nueva Granada, de la Nueva España. Entonces, la afirmación América para los americanos era que los habitantes de estos territorios somos dueños de estos territorios. Fue más bien a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando se le da un giro a la doctrina Monroe y se entiende América para los estadounidenses. Y ahí es la invasión a México, el arrebatarles la mitad de su territorio, la mitad del territorio norteamericano, estadounidense, era mexicano, ¿no? Otra porción era francesa, ¿no? La Luisiana y tal. Pero bueno, cambia esa idea de América para los americanos a América para los estadounidenses. Y el señor Trump dice, América para mí. América para mí. Y se permite decir cosas como estas. Vamos a atacar a Venezuela porque se han robado el petróleo que es nuestro. O sea, eso en un discurso
que sea analizado psicológicamente, demuestra una desrealidad, una desrealización, una falta de realidad tremenda, porque Estados Unidos no es dueño del petróleo venezolano, ni de las minas bolivianas, ni del níquel boliviano, o sea, ni del zinc, ni del estaño y el cobre chilenos, no es cierto. No es dueño. Pero el señor considera que sí son. Y pretende apropiarse de Groenlandia y cambiarle el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Y otros disparates como esos, ¿no es cierto? Lo que demuestra que él se siente propietario total de este continente. Él, propietario de este continente. Además, propietario en los términos más capitalistas y empresariales y acumuladores y monopólicos de la actualidad. O sea, esto es mío y lo administro yo. Y puedo permitir que alguien administre en mi nombre, pero bajo mis órdenes. ¿No? Ese es el guión con el cual entra. Con lo cual, vuelve a consolidar aquella propiedad que el Papa Alejandro VI le dio en 1492 de este continente a España, a través de una bula que dijo: todos los territorios que sean descubiertos serán propiedad del rey católico, de los reyes católicos. ¿No? Pues ahora todo este continente es propiedad del señor Donald Trump. Y ahí volvemos, ya no hace 200 años, sino hace más de 500, al 1492, que después hubo un tratado que separó y dijo: bueno, desde este meridiano hacia el occidente es de España y hacia el oriente es de otros países, el tratado famoso de Tordesillas, ¿no? Que permitió la colonización del Brasil por parte de los portugueses, de Norteamérica por parte de los británicos, etcétera, ¿no? Y los franceses. Pero esas son exquisiteces de la historia. Lo importante es que fuimos un continente con dueño, y ahora somos un continente con dueño. Y el problema no está en que él se crea dueño de esto, sino que tiene el ejército más poderoso del mundo. Y que puede hacer lo que le da la gana. Y que puede decir: yo puedo hacer lo que me dé la gana con Cuba. Claro, dijo, ¿no? Que estará gustoso de tomarse Cuba, dijo, acabo de decir, ¿no? Porque es de él. O sea, su sentido de propiedad es una cosa vergonzosa, ofensiva. Pues bien, el problema no está solo en él, sino en los que le hacen coro y le dicen: sí, patrón, usted es el dueño. Como algún estúpido, perdóname que diga esta frase, este nombre, este adjetivo, este calificativo, señor Ricaurte, que propone que se le haga un monumento en Quito a Donald Trump. O sea, ya hay que ser imbécil para proponer eso, o lacayo. O ejercer la tarea de lamer posaderas de una forma ya impresionante, ¿no? Como para querer poner un monumento al señor Trump aquí en el Ecuador, o sea, o está desquiciado. Tal vez alguno de los psiquiátricos en el Ecuador debería hacerse cargo de él, ¿no? Pero bueno, más allá de este comentario entre líneas, ¿no? El gobierno ecuatoriano, el gobierno peruano, el gobierno panameño, el gobierno argentino, el gobierno paraguayo, y el gobierno, entiendo que de salvadoreño y otros más, concurren a Mar-a-Lago en la casa de campo y de golf de su majestad, el emperador naranja que tenemos, ¿no? Para decirle: sí, señor, todo es tuyo, como decía el canto del Congreso Eucarístico: todo es tuyo, Santa Eucaristía, ¿no? Algo así, ¿no? Todo es tuyo. Sí, y el presidente de Panamá dice: sí, el canal es suyo, porque el tipo dice: me gusta el canal, yo quiero el canal, y el otro se sonríe de oreja a oreja, ¿no? Se sonríe de oreja a oreja. Mira qué acto más miserable el que sucedió en Mar-a-Lago. Totalmente. Esto es miserable, pero todavía más miserable es un síndrome psicológico que se llama el síndrome de emulación. Mira tú, normalmente, casi siempre, a los asesinos seriales les sale un émulo.
alguien que les imita, un imitador. ¿Ya? Ujú. Y el imitador resulta ser más brutal que el emulado, que el asesino serial original, ¿no? Ujú. Esto es un fenómeno en criminología que se conoce, que se estudia. Los asesinos por emulación, que Ujú. sin ser psicópatas se convierten en ello el momento que quieren parecerse, ser como el Jack el Destripador, o Bondi, o cualquiera, o Chikatilo, cualquiera de los famosos asesinos seriales, ¿no? Y les estudian y les reproducen y hacen cosas peores que las que hubiera hecho el original. Algo así le pasa al señor Noboa. El Ujú. señor Noboa es un émulo de su ídolo Donald Trump, que tiene todas las condiciones que él quisiera tener, pero hay unas que no puede. Él no puede ser blanco, de pelo rubio, alto, ¿no? Porque esos son los supremacistas blancos de Estados Unidos. Él es un Ujú. cholito nacido en Miami, ¿no? Hay que Ujú. hablar con los términos morochos y castizos. Él es un cholito con plata nacido en Miami, que nunca va a ser aceptado en el círculo de los blancos supremacistas. Por lo Exacto. tanto, su emulación se vuelve más terrible, porque tiene que hacer más méritos para tratar de ser aprobado por esos ídolos que él tiene. Fíjate tú que en la foto de Mar-a-Lago él está Ujú. en la punta del grupo, ¿no? Y No, y esto el rato de la foto se le ve, ¿no? Yo claro, decía que leer el lenguaje corporal de Noboa, el momento en que está al lado de Trump, es impresionante. O sea, él llega a tener espasmos sí, 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 de la sí, emoción. O orgasmos, sea, orgasmos, es orgasmos. impresionante. No. Eso es lo que pasa cuando el emulador encuentra y tiene contacto con el emulado, ¿no? Ujú. Imagínate el éxtasis místico de los santos cristianos, es más o menos eso. Ellos emulan a su Dios, a su referente, ¿no? Emulan de Ujú. tal forma que hasta se azotan, se crucifican, se desgarran las carnes, como sucedió, según la historia, con su Dios, con Jesús, ¿no? Y Ujú. el éxtasis al que llegan es al contacto, a la cercanía con la manifestación de su emulado. Eso le pasa a él. Esto es psicológico, esto no es nada extraño, es una reacción psicológica, entendible, normal, leíble. Pero lo grave es que si el señor Trump está por algunas razones económicas de fondo del complejo militar industrial de los Estados Unidos, metiéndose en una guerra con Israel en el Golfo Pérsico, ¿no? El señor Noboa pretende generar una guerra con Colombia para emular a su ídolo, ¿no? Así es. Claro. Ahora, hay cosas de la emulación que son bastante similares. Por ejemplo, tan bestias como el equipo de gobierno de Donald Trump, que hay un imbécil que sale a decir que se debería abrir un canal la península arábica, botando bombas atómicas, ¿no? Para abrir un canal que conecte el Golfo Pérsico con el Mar Rojo. Este idiota no se da cuenta cómo funciona eso, o sea, ¿qué cree que es votar, que es tira cómica? O sea, lanzas 10 bombas y abres un canal. No tiene la menor idea de nada. Ese calibre de idiotas, que son el equipo del señor Trump, que por ahí va, también están en el Ecuador. Parece que también serían émulos. Tú miras los ministros, los asambleístas del señor Noboa y pero te da repelús, ¿no? De su Así es. ignorancia, de su estupidez, de su limitación mental, de su fanatismo, de su falta de conocimiento, de su impericia, de su limitación mental, de su ignorancia. Y miras el equipo del señor Trump y va por ahí mismo. O sea, hasta en eso hay emulación, fíjate tú. Y en el Claro, o alcance. sea, es gente que en el caso de Trump ni siquiera se ubican en el mapa, ¿no? Por eso se lanzan las bestialidades que dicen.
Y acá, o sea, es una vergüenza porque uno diría, uno ve y es gente que viene, que se ha formado en colegios, hay algunos que por ahí entran a la universidad y ni siquiera saben conjugar los verbos, ¿no? Entonces uno realmente le da escalofrío porque decimos en esas manos, escucharle a la vicepresidenta que está a cargo del Ministerio de Salud decir que ya han comprado las medicinas y le preguntan que dónde están y ella dice, pregúntenles a las farmacéuticas, o sea, es una cosa que uno dice, o sea, salgamos corriendo de aquí porque realmente Pero mi querida Paulina, no es la excepción. no. Si tú ves a la señora Inés Manzano, vas a ver una, un segundo tomo de lo mismo. Uh-huh. Así Persona es. con una ignorancia supina, ¿no? Macanuda, con una irresponsabilidad brutal. Ella dijo, sí, compramos los equipos a Progen, pero no nos contestan el teléfono. Ajá. O sea, los que hemos estado en el sector público, yo me he jubilado ya, he estado muchos años en el sector público, conocemos los procesos de contratación pública, no se hacen vía telefónica con una persona que no conoces, Claro. Paulina. Entonces, que una ministra diga ese tipo de cosas, y que es lo mismo que dice el ministro de Trabajo. No, este es un borrador definitivo que lleva mi firma pero que no está en vigencia. No. Y es exactamente lo mismo que dice el ministro del Interior y dice la ministra de Gobierno, o sea, y el ministro de Transporte, o sea, igual, todos son hechos en la misma adobera de la ignorancia y si vas a la asamblea, bueno, como diría el Montubio, más peor en la asamblea. Así es. Pues, o sea, una cosa que te causa, pero vergüenza ajena, ¿ya? Te causa Uh-huh. vergüenza. Pero lo mismo sucede en los Estados Unidos, Así es. exactamente igual. Y lo mismo sucede en Argentina. O sea, hay una especie de modo de ser que tienes que copiar, como copias la moda, copias ese modo de ser para sentirte que estás pareciéndote al jefe, ¿no? Uh-huh. Y esto trae para nosotros un desastre de dimensiones colosales, ¿no? Que es el desastre que vivió estas tierras durante el régimen virreinal. Fíjate que acá quisieron, esta señora Lady Quintiles, no sé ni cómo se llama, ¿no? No, o sea, decía Albert Einstein que nunca tiene en su memoria información que no es significativa, ¿no? O sea, para mí el nombre de la señora no tiene ningún significado. Pero Lady Quintiles quería imponer una reforma al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, para que quien hable mal de una autoridad vaya preso. Bien, ese delito, mi querida Paulina, fue inventado en la época de Julio César en Roma. Se llama el delito de perduelio, que es el insulto que hace una persona y que afecta el honor de los mandatarios. Ese delito se aplicó a los próceres del 10 de agosto, en el juicio que hicieron entre 1809 y 1810 y que terminó en el asesinato del 2 de agosto del 1810. Estaban acusados del delito de perduelio, que esta señora quería reactivar en el Ecuador. Ella quería, ella no quería. Es parte de un guión global en donde se reactivan este tipo de autoritarismos y recaudos abusivos en la ley para poder controlar a los que no estén de acuerdo, ¿no? Así es. Esto hay que mirarlo así de real. Por ventaja, la sociedad ecuatoriana se negó radical y absolutamente a que se reactive el delito de perduelio en el Ecuador, ¿no? Pero la intención la tienen. Mira, la única obsesión de los virreyes, tanto de Santa Fe como
el virrey del Perú, o el virrey de la Nueva España, el virrey de Santa Fe, el virrey de la Nueva Granada, lo único que hacían era recoger dinero para sí mismos. Nada más. Todo era de ellos. Al punto que Felipe V llega a ser rey de España siendo francés. Porque el último rey español de los Habsburgo, ¿no?, era totalmente retardado mental, con problemas físicos, porque era hijo de primos que a la vez eran hijos de tíos, que a la vez eran hijos de sobrinos, entonces tenía un acumulado de daño genético brutal, Carlos III, y no pudo tener descendencia y no podía gobernar. Entonces trajeron al pariente más cercano, que era un descendiente de Luis XV, un francés, de la casa de los Borbón, Felipe V, que ni siquiera hablaba español. Y llegó y preguntó Felipe V, y dijo, oigan, y yo soy el rey de España, el país que más tierras tiene en el mundo, ¿qué es mío? Y le dijeron, nada, señor, nada es suyo. En las colonias nada es suyo. Todo es o de los virreyes o de los franciscanos. Eran dueños de toda América, ¿no? Y ahí vienen las reformas borbónicas, Paulina, en donde el rey expulsa, el hijo de él, Carlos IV, ¿no? Perdón, Carlos III, el último de los Habsburgo era Carlos II. Carlos III de Borbón expulsa a los jesuitas. Y entra en conflicto con los virreyes para asumir lo que es de él. En un conflicto largo con los virreyes. Pero ¿por qué te cuento y les cuento a nuestra audiencia de esto? Porque en el Ecuador está pasando exactamente lo mismo. El gobierno del Ecuador, el aparato estatal, los aparatos administrativos solo sirven para enriquecer al señor Noboa y a su grupo. Solo sirven para eso. No sirven para darte protección, no sirven para atender tu salud, no sirven para mantener la vialidad, no sirven para que estudies, no sirven para que tengas una vivienda, no sirven para que tengas una jubilación, no, para nada. Todo es para que se enriquezca el señor y su círculo. Por lo tanto, no estamos en una dictadura. Mira las dictaduras del Ecuador, las dictaduras militares. Yo no les defiendo, pero la dictadura del 63, que fue una dictadura cruenta y brutal, y además de derecha, ¿no?, de ultraderecha, hizo la reforma agraria. La dictadura de Guillermo Rodríguez Lara hizo Solca, fortaleció el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mis padres, tus abuelos, habrán hecho sus casas con créditos del IES. Así es. Se estableció la Contraloría General del Estado. Muchas cosas como esas nacieron en las dictaduras. En la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo, años 30, se hizo el Código de Trabajo. En la dictadura del general Eloy Alfaro Delgado, porque fue dictador el general Alfaro, esto no hay que olvidarse, él llegó ganando guerras y se posesionó en Carondelet. En la dictadura del general Eloy Alfaro Delgado se hicieron los cambios más importantes de la estructura del Estado ecuatoriano en la época del 1900, ¿no? Es decir, esto no es parangonable con una dictadura. Lo que vivimos no es parangonable porque te han quitado absolutamente todo, y es más, te han quitado hasta la posibilidad de que los cabildos, que son una institución colonial, ¿no?, puedan tener autonomía. Los alcaldes van presos, exacto como pasaba en el 1812 cuando llevaron preso al alcalde de Cuenca, cuando mataron al coronel Calderón, padre de Abdón Calderón, que era parte del cabildo cuencano. Es decir, la historia está como repitiéndose ahora. Como repitiéndose porque los autoritarismos virreinales repiten la historia. El grave problema es que abocan a este continente a levantarse otra vez en búsqueda de la independencia.
Si es que hay mandones como los que tenemos, como este abusivo del coronel Nieto, que en 1807 se hizo del poder en Quito, ¿no? Y si es que hay gente como ellos, también habrán respuestas como Manuela Sáenz, como Manuela Cañizares, como Antonio José de Sucre, como Carlos Montúfar y Larrea, como Rosa Larrea, como todos los próceres que transformaron este continente. Esto no están mirando, de esto no se están dando cuenta. El pueblo va a reaccionar generando grandes liderazgos, inconmensurables liderazgos, para parar a los mandones abusivos. Mira, el Ecuador, tan estamos en esa época, que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial tuvimos presencia en el continente de tropas norteamericanas. Tuvimos en las Galápagos, que se entraron a la fuerza. No es que Velasco Ibarra les dio, no es que nadie les dio, no es que Arroyo del Río les dio, nadie les dio. Ellos entraron y se posesionaron. No, más bien fue Velasco Ibarra quien terminó, o algún otro presidente terminó la presencia en Baltra, ¿no? Pero no ha habido presencia militar directa norteamericana en territorio continental ecuatoriano como hay el día de hoy, sin ninguna autoridad constitucional sobre eso. Resulta que el Ecuador este rato está contemplado en una ley norteamericana. O sea, imagínate lo que es eso. Es como el que el Congreso ecuatoriano disponga una ley para resolver el destino de Panamá. Nosotros estamos dentro de una ley especial del Congreso norteamericano que nos trata como si fuéramos protectorado. ¿No? Y todo esto fue empujado, alentado por la señora Yvonne Bacchi, ¿no? Una de las panas de Epstein y del señor Trump, que fue embajadora del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso en los Estados Unidos. Y no solo eso, esa ley, sino que tenemos 3 convenios, uno que forman el uno es el Estatuto de la Fuerza para las fuerzas norteamericanas formales e informales que estén acá, a todos los contratistas del Pentágono que pueden entrar acá. Ese es el reglamento del Estatuto de la Fuerza, que es un convenio que les permite hacer lo que les dé la gana. El segundo convenio es de interdicción aérea, aquí pueden bajarse cualquier aeronave que les dé la gana, y el otro es de interdicción marítima, pueden hundir en el puerto de Manta, la embarcación que les dé la gana. Entonces, esos 3 convenios que la miserable Corte Constitucional, donde estaba el actual secretario de la Presidencia, el secretario jurídico, ¿no?, aprobó y permitió que se hagan y se firmen. Pese a que el Ecuador le dijo que no queríamos bases militares, claro, y que no queríamos presencia extranjera, ¿no? Claro, pero es que ahí el argumento es: aquí no hay bases, no te preocupes, no hay bases. Aquí lo que hay es presencia de acuerdo a los convenios legalmente firmados por el Ecuador. Legalmente con el aval de una Corte Constitucional infame, pues. Ahí, ¿cómo es? Colaboraciones. Ah, exacto, ahora es una colaboración. Como que se tratara de temas musicales entre artistas. Bueno, el tema es que en este estado de régimen virreinal en el que vivimos, no tienen ningún otro método de administración que la guerra. La guerra. Entonces, lo primero que hizo el señor Noboa es declarar una guerra interna. Y ahora quiere internacionalizar la guerra. Yo me he preguntado, ¿esto es un belicismo torpe o qué? Y hay, fíjate, Paulina, que hay un filósofo militar que era un oficial prusiano de finales del siglo XIX y murió en 1930
en inicios del siglo XX, que escribió un libro muy famoso y que es la Biblia de toda academia militar en el mundo, que se llama De la Guerra. Este es Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz, oficial prusiano. Y Clausewitz dice una cosa extraordinaria. Dice, la guerra es la continuación de la política, cuando la política ha perdido todos sus recursos. A mí siempre me llamó la atención eso, pero ahora la entiendo perfectamente. En el Ecuador, la política se terminó. No hay resolución política de los temas del Estado. No hay interlocución política, no hay relación política. ¿Cuál es la relación política? La que, por ejemplo, hay en parlamentos europeos, como el español, yo lo viví. El Parlamento español logró la unidad, dentro del Parlamento español, los diputados de BH Bildu, del País Vasco, los diputados de Esquerra Republicana y del independentismo catalán se unieron a H. Bildu, se unieron a Unidas Podemos, se unieron a Izquierda Unida y se unieron a el Partido Socialista Obrero Español en diálogo político. Y terminaron con el gobierno de Rajoy, de Mariano Rajoy, y nombraron a Pedro Sánchez presidente de España. Eso es interacción política. Aquí no hay eso. Aquí hay la imposición de lo que quiere el presidente a través de 77 votos que son la mayoría, punto. Nunca hablan con nadie. No hay negociación política. No hay propuesta política ni discusión política. En el Parlamento ecuatoriano nadie discute. Hablan, insultan y callan a la oposición. ¿No? Así es. Entonces, la política en el Ecuador no existe. Los partidos políticos de la derecha han desaparecido, han muerto por consunción. Y al partido de la izquierda más grande y organizado del Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, le ponen una sanción espuria, antijurídica, para que durante 9 meses no deje de existir, pues. ¿No? No hay política. Y si no hay política, Clausewitz advierte que lo único que queda es la guerra. ¿No es cierto? Esto es una advertencia global que los países civilizados entienden, pero no los imbéciles, pues. Claro. Están precipitando al país, y ya lo tienen, al país en una circunstancia brutal de guerra, una guerra que cobró el año pasado 10.000 muertos. Y el anterior 8.500, y el anterior 7.000, y el anterior 6.000, y el anterior 5.000. O sea, si tú sumas, en el último tiempo el Ecuador tiene más de 50.000 asesinatos. El Naciones Unidas califica como genocidio un evento violento o varios eventos o la continuación de eventos violentos que tengan más de 40.000 víctimas mortales. O sea, en el Ecuador vivimos ya un genocidio contra el pueblo ecuatoriano. Porque además los muertos son pobres, ¿no? O sea, y siempre el tema ahora de ir, no es que van a los barrios donde además se ha demostrado que están viviendo, porque ha habido hasta ataques armados como la isla Mocolí, como San Borondón, sino que es en los barrios pobres, ¿no? O sea, el ser pobre más o menos es catalogado como ser un delincuente, ¿no? Para esta gente que como usted bien dice, no tiene neuronas, ¿no? Entonces es súper complicado para el pueblo, para el tema de la guerra, digamos, se utiliza también para amedrentar al pueblo, ¿no? Porque el mensaje de Reimer es terrible cuando él dice, no salgan de casa, estamos en guerra. Quizás nosotros podamos hacer un análisis y entendemos justo lo que estamos hablando del mensaje que nos quieren mandar, pero la gente, en general, nuestro pueblo se asusta. Se asusta porque además, o sea, asesinaron a 4 niños, a los niños de las Malvinas, y salió un ministro ahí a amenazar incluso a la jueza,
y salieron los periodistas estos muy bien pautados también a desprestigiar a los niños y desgraciadamente, mucha gente de la sociedad civil también un poco se dejó llevar por el relato y aplaudió incluso eso, ¿no? Entonces, la gente, como yo digo, sin mucha información, y hay que decirlo, con mucha ignorancia también, dice, claro, están haciendo algo, pero hay que escondernos hasta que pase la guerra, ¿no? Pero, Y ante eso yo quisiera hacer aquí una pregunta, Felipe, que creo que justamente por ser usted parte de esta gran fuerza, digamos, ¿no? de la Revolución Ciudadana. Y haciendo un paréntesis, yo recuerdo, y le digo porque estuve ahí, cuando se intentó en las marchas por las herencias, estos de las camisas negras, se intentó tomarse la sede que en ese tiempo, bueno, Alianza País. Incluso cuando fue el 11S, hubo una convocatoria donde la gente se autoconvocó en el 11S para rescatar a su presidente, como bien decían, y nos autoconvocamos también para defender la sede de en ese momento Alianza País, bueno, ahora Revolución Ciudadana. Y en los recientes eventos, digamos, en el caso de este allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Pichincha, no se vio, digamos, una movilización o gente que vaya a estar ahí, que vaya y oponga por lo menos algo de resistencia. En ese sentido, por todo lo que hablamos, obviamente, sí hay mucho miedo por la manera brutal en la que está actuando Noboa. Sabemos que no es fácil y sabemos que el desafío en estos momentos para la Revolución Ciudadana es súper grande. Pero a su criterio, ¿qué es lo que estaría de pronto faltando o cuál es, no sé, la propuesta de volver a conectar o a movilizar los sectores sociales a las bases de la Revolución Ciudadana y no digo de arriesgar la vida de la gente, porque sabemos que van a lanzar represión, sabemos, lo estamos viendo con la detención y la amenaza a alcaldes y prefectos, pero sí activar, digamos, estas bases como una medida también de presión para pararle un poco la mano a este aprendiz de tiranito que digo yo, ¿no? Porque realmente si no nos movilizamos, él cada vez se siente más alentado, ¿no? A seguir haciendo lo que está haciendo. Y como usted bien decía, nos están quitando, nos están despojando de todo. La calidad de vida de los ecuatorianos es terrible. Incluso, mire, en barrios que no son populares, se está viendo que los niños salen a las paradas de bus y ya tienen que salir acompañados porque si no los secuestran. Mujeres que salen a caminar, a trotar o a sacar a pasear al perro, 6 de la mañana son asaltadas y de manera brutal. Y seguimos como metiéndonos en las casas porque tenemos pavor, porque nos están diciendo estamos en guerra y no salgan. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos conectar y movilizar a la gente de nuevo? Hay 2 casos solo en esta semana de alguien que sale a trotar y casi la secuestran, otra mujer que es golpeada, sale a pasear su perro. En barrios que no estamos hablando de que son los barrios donde normalmente se estaban dando estos conflictos, ¿no? Sino ya barrios que tienen cierta seguridad, guardias. Entonces, ¿cómo quitarle, o sea, un poco el miedo a la gente y volver a conectar y movilizarlas, invitarlas a una movilización, no sé si permanente, pacífica, pero permanente para pararle un poco la mano a Noboa, ¿no? Porque cada vez es peor y cada vez con sus mensajes nos encerramos más en las casas y él sigue destruyendo este país. Mira, a ver, 2 cosas. La primera, el terror en la guerra es una de las armas. Israel está bombardeando Teherán con fósforo blanco para generar pánico en la población. Ese es uno de los recursos de la guerra. En el Ecuador no se hace nada contra la violencia, no hacen nada contra la violencia. Mientras más brutal sea la violencia es mejor para ellos, porque es un arma de guerra contra la población.
tener aterrorizada a la población es un recurso para gobernar cuando la política y la institucionalidad no existen, ¿no? A eso se refería exactamente von Clausewitz, ¿no? Que la guerra es el sustituto de la política cuando no hay otros recursos, ¿no? Entonces hay que entender que el gobierno no va a hacer nada contra la violencia en el Ecuador porque le conviene que haya violencia, así de sencillo. Así manejan a la población. Se acabó. Punto, pelota. No hay más discusión al respecto. Lo segundo, la protesta social, querida Paulina, es un recurso político. Fue demostrado eso en mayo del 68, cuando la Sorbona de París y los estudiantes parisinos de la universidad se levantaron y lograron cambios políticos en el Estado francés, en la República Francesa, en la Quinta República Francesa. Lograron cambios políticos importantes, porque la movilización social es un acto político que mueve el escenario político y desemboca en transformaciones políticas. En el Ecuador no hay territorio político, no hay acción política, no hay gestión política, no hay diálogo ni interlocución política. La movilización social es un acto de guerra, así lo entiende el gobierno ecuatoriano. Yo vivo en Cotacachi, en el campo de Cotacachi, uno de los lugares que fue más dura el levantamiento del año pasado. El gobierno entendió eso como un acto bélico y movilizó 7,000 soldados y policías y helicópteros para enfrentar a tiros a la población. Entonces, en un escenario como ese, en donde la movilización social de poco a poco, porque pasó en el paro nacional del año 19, pasó en el paro nacional del 22, la protesta social, que es un recurso político para interlocución política y para alcanzar cambios políticos, ¿no? se convierte en un acto bélico, entendido como acto bélico, y lo único que merece es represión. Y esa represión y ese cambio del escenario que le niega posibilidad política a la movilización social la vuelve de alguna manera inoficiosa y pone en riesgo a quien se expresa en movilización social. Es decir, yo diría, la movilización social es un recurso para países democráticos, al que le están negando la posibilidad de que se exprese. Y eso es muy grave en el panorama del Ecuador. Por lo tanto, no es la movilización en las calles la nueva forma de resistencia en el Ecuador. Saldrán otras, Paulina. Saldrán otras formas que se vuelvan más eficientes en un estado virreinal como el que estamos viviendo, en donde si salías a manifestarte en las calles como hizo el pueblo quiteño el día 2 el día 2 de agosto de 1810, y salieron las tropas virreinales y les masacraron. Simplemente les masacraron. Entonces, hay que entender también este tipo de cosas, y esto es una reflexión que me la hago para mí, en voz alta, aprovechando tu pregunta y aprovechando el espacio en el que estamos. Creo necesario desarrollar métodos diferentes de oposición, métodos diferentes de protesta, métodos diferentes que se han manifestado en otros lugares, como en Gaza, ¿no? Empiezan a manifestarse otro tipo, el boicot como recurso, ¿no? El boicot que se aplicó en Sudáfrica, en donde el régimen del apartheid lo único que hacía era matar a los sudafricanos, ¿no? Pero el boicot permitió la caída del apartheid. O sea, no sé, habrá que plantearse muchos caminos inteligentes y que sean mucho más eficientes que el salir como carne de cañón a la calle. Cuando además tú tienes un sistema de persecución judicial
como por ejemplo la que sufre Leonidas Issa. No quiero hablar de los perseguidos de la Revolución Ciudadana, porque van a decir, claro, les está defendiendo porque es de la RC. Estoy hablando de Leonidas Issa, que el simple hecho de ser un dirigente indígena le convierte en un enemigo que debe ser derrotado, destruido, ¿no? Esta es la realidad en la que vivimos, realidad Así que es. necesitamos entenderla, Paulina, entenderla y generar nuevas formas de resistencia social para poder confrontar lo que viene en el futuro en el Ecuador. Así es. Sí, es bien complicado realmente el panorama, porque incluso el sistema carcelario está entregado también a los GDO para que justamente, y eso viene desde María Paula Romo, ¿no? Para que la gente vaya allá y las masacres carcelarias y obviamente digan, no, yo no voy a salir, me van a meter preso y voy a acabar ahí, van a acabar jugando fútbol con mi cabeza, más o menos, porque eso es lo que pasó, ¿no? O sea, el comentario que hago es duro, pero eso es lo que pasó. Mira, Entonces han mira, utilizado todo lo que han podido para realmente meternos pánico. Y como usted bien decía, igual la inseguridad crece, por más que el toque de queda y todo, que es una burla, porque al final han detenido a los borrachitos del barrio, a los que siempre están en la esquina, pero no hay ningún capo detenido. No hay ningún allanamiento. Yo me reía porque veía que en un operativo espectacular, me parece que en Imbabura, capturan o confiscan 10 pares de zapatos. O sea, los resultados son realmente una mala broma frente a al drama que estamos viviendo todos los días en pero el eso Ecuador. lo manejan mediáticamente, ¿no? Claro. Mira, yo quisiera traer el ejemplo de Gaza. El, el sistema de inteligencia israelita crea una organización terrorista en los territorios palestinos para desprestigiar y sustituir a la Organización de la Liberación de Palestina. Ujú. A la OLP, ajá. Claro. Entonces, crean este Hamas. Es una creación de Israel, del sionismo. Hamas es una creación del sionismo. Y esa creación del sionismo genera el pretexto para la destrucción de la Franja de Gaza. Y lo mismo pasa con los GDOs en el Ecuador. Son alentados, incentivados por los círculos de corrupción de policía, de fuerzas armadas, del gobierno, del Estado, que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, que se benefician de esos dineros de una forma brutal e irrefrenada, que les protegen al punto de entregarles la administración de las cárceles y la administración de los hospitales Ujú, y la administración de algunas alcaldías, que son conocidas en el Ecuador, en el sotoboche, ¿no? Que ujú. están en manos de grupos de delincuencia organizada. Y al mismo tiempo les usan de pretexto para el desarrollo de esta guerra que sustituye a la política. O sea, esto no es pensado por el señor Noboa, él no le da el cuerpo, No, no, no le dan las neuronas, no. no le Él dan. solo sigue el No, guión nomás. no, él sigue un guión que es estructurado por analistas de seguridad de los Estados Unidos y de los servicios de inteligencia israelitas, ¿no? Que es un guión que quieren imponer en el mundo, Ujú, como impusieron el guión del neoliberalismo y que los ensayan en países de Latinoamérica. El neoliberalismo lo ensayaron en el Chile de Pinochet. ujú, El autoritarismo en el régimen carcelario lo experimentan en Salvador. Y aquí la vinculación narcotráfico, delincuencia, autoridades lo están experimentando en el Ecuador. El ujú. lawfare lo han experimentado en varios países, hasta convertirlos en guión de aplicación general. Ahora, lo que pasa es que el señor Noboa es esclavo con guión propio, no con banda de guerra y con parlante. O sea, él hace sus actos propios como si fuera creativo, ¿no? Y son actos terribles como el bombardeo a Colombia
o los aranceles a Colombia, o el asalto a la embajada mexicana, o los aranceles que puso a México, o el recibir a María Corina Machado y a su bobo propio como presidente de Venezuela aquí en el Ecuador, ¿no? Al señor Ujú. González, ¿no? Que ni siquiera puede hablar y que al parecer fue uno de los actores de la CIA que tramaron el asesinato de San Romero en Salvador, ¿no? O sea, además un Claro, claro, de los jesuitas, ¿no? claro, y de los Ujú. jesuitas. Entonces, eh, se manda esos guiones absurdos, impensados, porque al mismo tiempo que expulsa a toda el personal de la embajada cubana del Ecuador, el señor Trump está conversando con Cuba. O sea, están en conversaciones. Al mismo tiempo que pelea con Colombia, el señor Petro va y es recibido en la Casa Blanca, cosa que nunca ha sucedido con el señor Noboa, ¿no? O sea, Claro, porque él les recibió en su casa, ¿no? En su finca, donde, así, pero no en la Casa Blanca. en su negocio, perdona. Ujú. Entrar a esa reunión costaba, no sé, $150,000 o algo así. O sea, podía Ujú. ir quien sea que pagaba la entrada. O sea, no es que le recibió en su casa. Claro. Claro. De pasada aprovecharon para tomarle una foto. Como diciendo, ya, 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 toma, pasa rápido, ¿no? Y estas cosas son, son la parte cómica, tragicómica del poder, ¿no? Lo que, lo que hacía Fernando VII con sus, con sus, con sus cepillos y su coro de áulicos, ¿no? Fernando VII, que era un déspota de última, ¿no? Un tipo que se pasaba fumando y dice la historia echándose pedos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de desprecio que han hecho siempre los hegemones hacia la periferia. Pero bueno, más allá de la anécdota, de lo anecdótico de todo esto, nosotros este rato somos víctimas del autoritarismo virreinal de este señor, ¿no? Es, que no tiene parangón, o sea, un hombre que puede decir en una entrevista con los únicos que le entrevistan, que son estos faranduleros de estos disque periodistas de farándula. Yo no les considero periodistas, yo sí estudié comunicación social, ¿no? Ellos son faranduleros. Decir que él tiene un burro que se cree unicornio y que se llama Aquiles, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es el recurso del niño malcriado que la Ujú. profesora le dice, Pepito hizo el deber, y le dice, bla, 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 hace una gracia tonta, ¿no? Y yo le iba a decir que no solo estamos reeditando o sea, las prácticas de los virreinatos, sino también los personajes, ¿no? Porque sí, o sea, son igual tenemos Milei que dicen que usa pañales, ¿no? Tenemos Noboa que siempre va con sus gafas oscuras, Claro, por algunas cosas que dicen por ahí, y el mismo Donald Trump, ¿no? Que es un tipo que en tres alocuciones que hace en el día dice tres cosas distintas, que usa maquillaje como nada, se queda dormido, tiene unos fanáticos religiosos que se ponen a rezar ahí, o sea, unos espectáculos realmente que no tienen nada que ver con con un estadista que estaría dirigiendo un país, y el sino con coprotagonista, un oye, circo, realmente el mundo está en manos ahorita de gente desquiciados y degenerados en el caso de Donald eso, Trump, ¿no? que ha participado en actos de pederastia brutales y Claro, hasta, según dicen, de canibalismo, que se ha comido exacto. niños. O sea, esto no es el mito, el cuento de los masones, cuidado, los masones comen guaguas. No, 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 son actos comprobados, Claro. comprobados por investigaciones globales, ¿no? Serias investigaciones que llegan a la conclusión de que hasta hacían actos de canibalismo en cuerpos de niños. Y que, oye, para los psicólogos y los psicólogos
que hemos estudiado las conductas criminales y psicopáticas, no son nada extraño. El canibalismo es un acto de poder antes que de perversión. Es el poder ejercido sobre el cuerpo del otro. El abuso es eso, la violación es eso, y el canibalismo es eso, el punto máximo de ejercicio de poder sobre el cuerpo del otro, ¿no? Claro. En mi tesis de maestría yo analicé todos los actos de canibalismo de los gobernantes africanos, ¿no? Bokassa, por ejemplo. Mi tesis se llama Enfermos al Poder y analiza este tipo de cosas, ¿no? Una maestría larga de 3 años que hice en la Universidad de León en España. Pero ahí la conclusión es esa. El canibalismo es un acto de poder extremo, que es lo que tienen estos enfermos, ¿no? Y ese enfermo es el epítome planetario al que hay que hacerle un monumento en Quito. Pero dime si no es un disparate mayúsculo, mi querida Paula. Y uno lo que dice es que si admiran ese tipo de cosas es que por ahí admiran las perversiones incluidas, ¿no? Habría que también analizar. Porque uno puede, incluso yo digo, una cosa es tener diferencia, digamos, con algún mandatario de otro país, o puedes admirar, no sé, la gestión, pero después de todo lo que se sabe, querer hacerle un monumento, yo decía, ¿no? A manera de, digamos, entre broma y en serio, yo decía que a la esposa de Ricaurte habría que decirle que tenga mucho cuidado con sus hijos, ¿no? Con los hijos que tiene, porque es terrible que el padre, que él es un padre de familia, admire a un tipo que está acusado de esas cosas y no de especulaciones, sino que está demostrado y que él no sabe tapar con ese escándalo. Felipe, para cerrar, yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Qué es lo que puede esperar Latinoamérica y el Ecuador, las consecuencias, digamos, de esta agresión contra Irán, que está implicando el cierre del estrecho de Hormuz, el tema de que el dólar puede desestabilizarse porque los iraníes solo van a dejar pasar a los barcos que paguen su petróleo en yuanes, y entonces ahí tenemos pues los petrodólares, ¿no? Que son los que a Trump le preocupan bastante. ¿Qué consecuencias podría esperar Latinoamérica y sobre todo el Ecuador, ¿no? El coletazo. Había un amigo cubano que me decía que cuando los países grandes estornudan, los chiquitos cogemos neumonía, ¿no? Entonces, digamos, ¿a usted qué le parece lo que se nos viene? ¿Qué sería lo que deberíamos esperar? A ver, yo creo que aquí hay que entrar en una interpretación un poco más ceñida a los efectos que está viviendo los Estados Unidos en esta aventura en la que fueron empujados por Israel, según reconoció Marco Rubio. No es invento mío. Marco Rubio dijo, estamos aquí porque Israel empezó la guerra y tenemos que entrar, ¿no es cierto? Ellos pensaron, con la prepotencia del poder y del hegemón, que esto iba a durar 2 semanas y le iban a hacer, como dicen los muchachos, chichirimico a la Persia, ¿no? al Irán. Pero no se dieron cuenta que lo que se está enfrentando aquí es a 2 costos de uso militar, de armas de uso militar. El costo de Irán, que es un costo reducido, y el costo de los Estados Unidos e Israel, que es un costo exorbitante. Porque si no fuera costosa la guerra, no tendría las empresas fabricantes como Lockheed Martin y otras más, no tendrían la cotización que tienen en bolsa. La guerra y las armas deben ser muy caras, muy costosas, para que hayan ganancias pingües para el complejo militar industrial. Pero no se dieron cuenta que allí está su desastre. Un dron
de $20,000 fabricado completamente por Irán le hace gastar a los Estados Unidos y a Israel un promedio entre 2 y 4 millones de dólares. Esa es la diferencia. Entonces, Irán puede sostener la guerra, Estados Unidos e Israel ya no pueden. Además, la producción de un dron o de un misil iraní, que son de fabricación completamente iraní, lo producen en días o en semanas. Los misiles de la defensa del domo de hierro y tal de los Estados Unidos y de Israel se demoran más de un año en la construcción. Por eso Trump sentó a Lockheed Martin y a otras industrias y dijo, produzcan, y los otros dijeron, no podemos. No. O sea, aquí resulta que la eficiencia en el gasto les está ganando, en el gasto militar, por un lado. Y por otro lado, el gran drama de los Estados Unidos es el deterioro del comercio mundial en dólares. El gran logro de los Estados Unidos luego de Bretton Woods fue establecer el dólar como moneda de comercio global. Y así todos pagamos el sobreendeudamiento de los Estados Unidos, los costos armamentísticos y todos los gastos que tiene Estados Unidos. Hasta antes de la guerra, el 40% del comercio mundial ya no se hace en dólares. Y Estados Unidos se ve abocado a una crisis brutal en donde su deuda externa ya no puede ser sostenida. Allí se sostiene deuda con deuda con deuda. Ya no puede ser sostenida y por lo tanto el gasto de los Estados Unidos empieza a contraerse. El gasto del Estado norteamericano, del gobierno norteamericano. Con lo que pasa en el Golfo, que ellos pensaron que no iba a pasar nada en el Estrecho de Hormuz, que sus portaaviones iban a garantizar el paso. Resulta que hay dos seriamente dañados, pues. ¿No? Dañados por esa invulnerabilidad de los misiles baratos frente a la altísima y costosísima tecnología de defensa de los Estados Unidos y de Israel. Y tienen que sacar su flota del Golfo Pérsico. Y sus bases militares están destruidas. Por lo tanto, el control del flujo de petróleo queda en manos de Irán. Y transfiere inteligentemente Irán el pago del petróleo que sale de dólares a yuanes. Por lo tanto, agranda la brecha de la quiebra de poder del dólar como moneda de comercio exterior y global. Con lo cual le está infringiendo un daño a los Estados Unidos muchísimo más grande que el de destruirle sus bases militares. Entender esto, Paulina, significa entender que los Estados Unidos va a salir muy mal parado de esto. Muy mal parado. Y que va a mirar como su oxígeno, como su subsistencia a Latinoamérica. Y va a apretar la exacción, la dominación, la apropiación en América Latina. Pero al mismo tiempo va a ser una llena herida de muerte. Porque de este conflicto como va, Estados Unidos e Israel, bueno, Israel va a salir desaparecido, va a llegar a la opción de usar armas nucleares, y donde llegue a la opción de usar armas nucleares, pues su centro atómico de Dimona será destruido por los misiles iraníes y vamos a tener una catástrofe nuclear en esa zona, ¿no? Eso sería lo peor que nos puede pasar, que puede pasarle al planeta. Pero claro, Israel tiene muy mala perspectiva en esto, pero Estados Unidos va a salir herido de muerte. Su economía va a empezar a tambalear. Su capacidad de supervivencia como hegemón va a tambalear. Va a clavar sus uñas en nuestro continente. Pero va a ser ya un ser tembloroso y agónico.
Y esto hay que entenderlo, ¿no? Movilizará todo lo que pueda, los imperios caen desgarrando. Lamentablemente sus uñas estarán en nuestros países, ¿no? Pero yo creo que yo, siendo ya un hombre de la tercera edad, voy a ver, me va a alcanzar la vida para ver la caída del imperio más poderoso que ha habido en la historia humana, ¿no? Y esto es lo que viene para nosotros, y hay que entender que eso viene para nosotros. Por eso es prioritario tener gobiernos que puedan defendernos de esto. Y no gobiernos serviles que van a servir nuestros bienes, nuestra carne, nuestro ser, nuestro futuro, en aras del monstruo que está saliendo. Yo este rato pienso, no sé si tú viste esas viejas películas divertidas que se llamaban Los cazafantasmas. Ahí sale un monstruo brutal, Pazuzu se llamaba, que iba a tragarse a toda la humanidad, y había un estúpido idiotizado que es el que le servía los platos, ¿no? O sea, más o menos eso es lo que tenemos de gobierno aquí. Sí. ¿No? Necesitamos el otro lado, necesitamos a los cazafantasmas que nos protejan de eso. Y eso solo lo puede hacer la izquierda ecuatoriana, pero es que esto no hay para discusión, ¿no? Así es. Y eso es lo que quieren evitar en Colombia, que el pacto histórico continúe en el gobierno. Y ahí está. Claro, y parece que Cepeda tiene ya ganada la presidencia, por eso es que le están utilizando a Noboa Exactamente. para generar problemas en Colombia, ¿no? Desestabilizar elecciones y todo. Pero déjame decirte que yo tengo una esperanza muy grande en que las redes sociales, esto que yo vine a hacer, porque yo era estudiante universitario y estudié ingeniería civil también, cuando recién empezó el boom tecnológico de las computadoras, de las calculadoras inteligentes y tal, y luego de redes sociales y de las computadoras personales, este fenómeno que empezó cuando yo era joven, ¿no? Ya hablo como viejo, cuando yo era joven, hija mía, ¿no? Cuando yo era joven estudiante universitario empezó esto. Hoy tiene a la gente en otra tesitura, una tesitura de información. Tú vas al médico, Paulina, y sabes, tienes la capacidad de contraponer lo que diga. Vas al odontólogo, que dice, sí, aquí hay que hacerle un tratamiento de conducto, y dices, no, primero hágame esta otra cosa, ¿no? Porque tenemos información. Entonces, somos un género humano que tenemos información, niveles de información, y esos niveles de información nos van a evitar, y esa es la parte esperanzadora que yo tengo, nos van a evitar caer en manipulaciones ya destructivas finales como lo que experimentaremos mientras cae el imperio, ¿no? Sí. Eso me gusta, que mi entrevistadora termine diciéndome sí. Sí, realmente yo también digo, no comparto esa esperanza porque veo que hay muchas, en las redes sociales hay muchos jóvenes, ¿no? Porque, y jóvenes que están un poco retomando discursos de grandes referentes que han sido para quienes nos definimos de izquierda, ¿no es cierto? O sea, a mí me emociona ver muchos jóvenes, por ejemplo, en Venezuela, haciendo su TikTok con discursos de Chávez, como muchachos españoles haciendo sus TikTok con discursos de Fidel o del Che, y de otros, ¿no? Que tenemos grandes, enormes latinoamericanos, ¿no? Se podría decir que están esos referentes ahí, que no es que como nos quieren hacer creer, porque los libertontos o los libertarian o los libertarios dicen que ya se acabó, que ya estos referentes, pero uno se mete realmente a las redes sociales y busca un poquito más y ver en un aula de clases en el Canadá, por ejemplo, a todos los chicos de un aula cantando la Internacional Socialista porque se dan cuenta de que el capitalismo lo único que ha hecho es comerse el planeta
de que el capitalismo lo único que ha hecho es quitarles el futuro. Entonces, pero claro, nosotros les decimos aquí en Hoja de Ruta los hijos de la gran pauta, ¿no? A estos que comunican, a estos que cobran por mentir y confundir. Se encargan de invisibilizar también a todos esos jóvenes, a todos esos nuevos movimientos, digamos, que pueden ser espontáneos, pero que son despertares, ¿no? Y entonces, mientras más gente se despierte, pues siempre hay una esperanza y eso es lo que nos va alimentando en medio de la oscuridad que vivimos como país, de esta guerra en la que nos meten el mensaje todos los días. Sí es esperanzador escuchar a estos jóvenes, ¿no? Que van defendiendo ideas, que siguen caminando hacia la utopía, que siguen creyendo que otro mundo es posible. Mira, a mí me encanta Rusarín. Rusarín, ¿qué tendrá? 40 años. Sí, el Diego Rosarín es genial. Diego Rusarín. Y es un hombre que da una versión del marxismo absolutamente rigurosa, pero absolutamente Ujú. contemporánea, ¿no? Eso para mí es una esperanza gigantesca. Además, con una capacidad de comunicación, y conozco chicos y chicas ecuatorianos, jovencitos, que tienen una potencia como la de Rosarín, porque lo que no ven estos libertontos, ¿no? Libertarians, como tú les llamas, que me encanta, ¿no? Lo que no ven es que la estupidez siempre es limitada, Ujú. ¿no es cierto? Y que siempre es rebasada por la inteligencia. Fíjate que hasta el estúpido de Milei, ¿no? Cuando canta con su cosa bizarra y absurda, está cantando una canción de Charly García, Ujú. que es un ícono de la resistencia de la juventud ante la dictadura argentina, Así es. ¿no es cierto? Y no tiene canciones para cantar. No canta de cara al sol con la camisa al viento, dice que es el himno de los fascistas españoles de la Ujú. falange. No canta eso. Canta moviendo teles, ¿cómo se llama la canción de Charlie, ¿no? Pisando teles. Ujú. Es que, es que esa es la verdad. El arte le pertenece al progresismo y a la izquierda. El pensamiento nos pertenece, la inteligencia nos pertenece, la justicia nos pertenece. Ujú. El futuro es nuestro, de los no porque seamos propietarios, porque ahí no hay propiedad, porque somos parte de la independencia, somos parte de la justicia, somos parte del arte, somos parte del bienestar, somos parte del derecho a la vida, somos parte de la vida. Y eso no pueden frenar. No pueden, nunca han podido. No han podido en los cuántos años de historia humana escrita tenemos, 5 o 6 mil años. ¿No? No han podido. Y no van a Ujú. poder ahora. En donde ya la penetración de la escritura, de lo digital, es una penetración que supera el 100%. En el Ecuador hay más teléfonos que personas, teléfonos móviles que personas. Somos 19 millones según el censo absurdo que hicieron, pero estamos sobre los 21 millones de teléfonos. Imagínate tú. Hay una penetración del más del 100% y no reconocerlo es ser tonto. No sean ricaurtes en este mundo. Sí, no sean Ricardo, así No sean es. ricaurtes. Bueno, Felipe, ha sido un gusto para mí poder contar con su tiempo en este espacio. Creo que nuestra audiencia va a disfrutar mucho realmente de todo lo que hemos conversado y de todos sus aportes. Y pues le comprometemos a en algún momento volvernos a encontrar para seguir analizando todo lo que está pasando. Creo que, como usted dice, la utilización justamente de las redes sociales y el desafío de medios digitales como el nuestro es mantener este tipo de entrevistas para seguir informando, para seguir formando a la gente, ¿no? Para seguir generando este despertar y buscar estas formas de protesta, como usted decía, más eficaces, más eficientes para pararle la mano
al tiranito o aprendiz de tirano, y realmente darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta a lo que sucede en el Ecuador y poner los intereses del pueblo ecuatoriano por delante de las oligarquías, de los cipayos y de toda esta gente que quiere destruir este país, ¿no? Qué chévere, Paulina, te agradezco mucho. Yo lo he disfrutado mucho. Creo que tenemos Igual, que hablar, Felipe. tenemos que hablar de un asunto que para mí, a mí me convoca muchísimo. El año, este año y el próximo se conmemoran los 500 años reales de llegada de los españoles a este territorio. Y por aquí entrar a la conquista del Incario. Por lo tanto, en el 26 y en el 27, más exactamente, se cumpliría el ciclo de Pachacuti, Ya. el regreso del tiempo bueno, ¿no? Y esto no es solo para los indígenas, es para todo el continente de Abya Yala. Entonces, ese es un tema que hay que hablarlo, porque nos va a dar más esperanza y más perspectiva sobre el futuro de nuestros países. Perfecto, Felipe. Entonces, nos vamos a preparar para ese diálogo. Ok. Le Un agradecemos abrazo. mucho a la audiencia y nos vemos pronto en otra entrevista, en otro conversatorio con usted y con nuestra audiencia. Muchas Un gracias. gusto, un abrazo enorme. Hasta luego. Igualmente.